Sí. Soy Emilio Pradilla Cobos, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México y desde hace más de 40 años me dedico tanto a la formación de planificadores territoriales en la licenciatura correspondiente como a la investigación tanto teórica como concreta de la problemática urbana en América Latina y en México, incluyendo como uno de sus componentes la problemática de la vivienda en general y de los sectores populares en particular. En el campo de la formación nos enfrentamos al problema que es general en América Latina de el curso que ha ido tomando la planeación territorial a partir de la aplicación de las políticas neoliberales que tienden a convertir a la planeación territorial en una problemática de sumatoria de grandes proyectos inmobiliarios y urbanos en general, sea financiados por el capital inmobiliario privado como por el Estado crecientemente a partir de asociaciones público-privadas. Esto plantea un problema muy serio para la formación de los planificadores con una visión crítica. En el caso mexicano, este proceso se da en un contexto de crisis estructural, crisis cuyos rasgos fundamentales serían, por una parte, la situación de violencia generalizada llevada a cabo por la delincuencia organizada vinculada fundamentalmente al narcotráfico, de la cual el caso de Ayotzinapa, los desaparecidos y muy probablemente asesinados estudiantes es solo uno de muchos, múltiples ejemplos. Por otro lado, nos enfrentamos a una corrupción en el aparato estatal que se expresa en cerca de 10 gobernadores presos o perseguidos por la justicia debido a la corrupción y a otro de los problemas estructurales que es la impunidad alimentada precisamente con el producto de la corrupción y del narcotráfico. La economía ha crecido en los últimos años, y digo en los últimos 30 años, a tasas muy bajas y en el momento actual enfrenta una situación de debilidad extrema alimentada, entre otras cosas, por las constantes amenazas de Trump, del presidente nuevo de los Estados Unidos, y sus políticas antimigratorias que podrían traer al país una masa de población emigrada a Estados Unidos, que entraría a formar parte de ese enorme ejército de reserva industrial, ese enorme ejército de trabajadores informales que incluye a cerca del 60% de la población económicamente activa en el país, y una situación de pobreza y pobreza extrema que, lejos de haberse resuelto con el neoliberalismo, se ha agravado. En este contexto, la política de vivienda estatal ha consistido en entregar el sector al capital inmobiliario financiero nacional y transnacional, que ha producido enormes
conjuntos de vivienda, de microviviendas, sin ninguna condición de habitabilidad, que en cerca de un tercio ha sido abandonada por sus compradores, sus supuestos beneficiarios, dadas las pésimas condiciones de habitabilidad y la enorme distancia a la que se ubican en relación a la ciudad y la ausencia de satisfactores urbanos y muchas veces aún de servicios básicos. Esto hace que la población, que cada vez es menos, está en condiciones menores de poder realizar, como lo hizo históricamente en la solución de la vivienda, mediante acciones de ocupación irregular de terrenos y autoconstrucción, ha sido forzada en las últimas décadas básicamente a ir densificando viejas áreas populares, densificando tanto por ocupación de terreno como por construcción en altura, como única vía realmente viable para resolver su problema de vivienda, ya que en las periferias urbanas cada vez es mayor el control para impedir los asentamientos irregulares. Podemos decir que en la coyuntura actual, por un lado, los partidos políticos no tienen ningún proyecto, los partidos políticos parlamentarios, dijéramos así, legales, no tienen ninguna propuesta alternativa para vivienda. Y simplemente cuando llegan al poder introducen ocurrencias de corta duración temporal durante el periodo en que gobiernan una localidad, durante el periodo que gobiernan un estado de la república, etcétera, etcétera. Ocurrencias, proyectos coyunturales de vivienda que siempre van dirigidos fundamentalmente al 20 al 30% de más altos ingresos de la población, dejando por fuera de toda opción de vivienda pública, vivienda financiada por el Estado y ahora construida por el sector privado, que dejan fuera al 60% de la población. Movimientos sociales en el campo de la vivienda siguen produciéndose. Ahora se juntan a movimientos sociales de sectores medios de la población que se resienten cada vez más de esta política asociativa conjunta de los gobiernos locales y el gobierno federal junto con el capital inmobiliario privado, y también entran a enfrentarse a esta asociación público-privada. Hay también movimientos sociales en sectores como el ecologista, el feminista, los movimientos por la paz, los movimientos por la igualdad de género, por la diferencia de preferencia sexual, etcétera, etcétera. Pero lo que podríamos indicar es que precisamente esa multitud de frentes que se generan por la crisis estructural producen un movimiento disperso, fragmentado, que no encuentra elementos de articulación conjunta para enfrentar desde sus puntos de vista la crisis
Un cordial saludo desde México y éxitos en su coloquio.